asambleísta Luis Fernando Torres, representante de la provincia de Tungurahua por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. Certifique cómo voté en la Comisión de Justicia sobre este informe. El asambleísta Torres ha pedido que se certifique cómo él votó en este informe en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la cual es parte. Se está en este momento autorización, verificando. señora presidenta, en el numeral 8, resolución del informe remitido por la Comisión de Justicia, en el segundo párrafo consta, se registra los votos en contra de los asambleístas Magali Orellana y Luis Fernando Torres y la abstención del asambleísta Miguel Moreta. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Le pedí, señora presidenta, que diera lectura a la señora secretaria sobre mi voto para evitar malas interpretaciones. El señor presidente de la comisión, que me visitó hace pocos minutos, me dijo: quiero felicitarte porque tu voto será diferente, ya que la asambleísta Cintia Viteri sostuvo que el bloque social cristiano va a votar a favor, al menos en materia de cambio de edad. Yo no voy a votar a favor y voy a argumentar por qué. Cuando yo voto de una manera, me mantengo, no cambio de opinión. Se ha elevado en la reforma a 18 años la edad mínima del matrimonio bajo argumentos que los expuso muy bien la asambleísta Magali Orellana, que menores de edad, especialmente mujeres, tienen hijos, que son obligadas a casarse y por las recomendaciones de la ONU y la burocracia internacional bien pagada, que en parte justifica su trabajo haciendo observaciones de esta naturaleza. Hago mías las palabras de la asambleísta Magali Orellana, que ella las manifestó en la comisión. El cambio para pasar de 12 años en el caso de la mujer y 14 años en el varón a 18 años como edad mínima del matrimonio no soluciona ninguno de esos problemas. Me pregunto yo, al cambiar la edad, ¿vamos a tener menos uniones entre hombres y mujeres menores de 18 años? ¿Habrá menos hijos? ¿Habrá menos abortos? ¿Habrá menos pobreza? Ni lo uno ni lo otro. No resuelve esos problemas de índole social. Pero haber establecido, como hace el proyecto, en 18 años, constituye desde todo punto de vista una regresión. Alguien que ahora tiene 14 años y es varón y con la legislación actual tiene la posibilidad de contraer matrimonio si así lo quiere y le autoriza a quien ejerce la patria potestad sobre él, resulta que al modificarse la ley ya no podrá hacerlo cuando tenía esta expectativa legítima. Y lo propio con la mujer. Adicionalmente, el matrimonio ahora entre menores de 18 años está condicionado a la autorización de quien ejerce la patria potestad o, a falta de éste, de sus ascendientes más próximos. El tema de las capacidades, al cual se refirió hace poco el asambleísta Bustamante. Existen incapaces absolutos, incapaces relativos y las personas plenamente capaces que pueden obligarse por sí mismos. Según la legislación ecuatoriana, una mujer que ha cumplido 12 años es incapaz relativo. Un varón que ha cumplido 14 años es incapaz relativo. El uno y el otro puede comprar una casa, puede comprar un carro, puede hacer negocios con autorización o a través de una tercera persona. Y en materia comercial, alguien que tiene 14 años o 15 años puede emprender inclusive su propio negocio. ¿Por qué razón sí puede alguien que tiene entre 12 y 18 años, en el caso de una mujer, y de un varón entre 14 y 18, celebrar todos estos tipos de contratos y no puede celebrar el contrato de matrimonio? ¿Por qué se nos ocurre que ahora sí son incapaces para celebrar el contrato de matrimonio, pero no son incapaces para celebrar otro tipo de contratos? Hay un grave problema cuando se quiere dirigir las actividades humanas desde el Estado. La Asamblea, con la reforma que se propone, indudablemente va a asuntos que son propios de la decisión individual. Si una pareja de 17 años quiere casarse y cuenta con la autorización de quienes ejercen la patria potestad, ¿por qué se va a impedir que se casen? ¿Cuál es la razón? Que hay excepciones, por supuesto, de matrimonios obligados
no puede llevarnos a legislar por la excepción. Hay que legislar por la regla, no por la excepción. Pero hay un hecho adicional. En esta reforma se define a la unión de hecho como aquella unión entre dos personas sin requisito mínimo de edad, y uniéndose van a tener, desde el punto de vista económico, las mismas consecuencias como si hubiesen celebrado un matrimonio. Por lo tanto, alguien de 17 años no puede casarse porque la ley le prohíbe, pero sí entabla una relación y llega a conformar una unión de hecho con los mismos efectos del matrimonio. En ese caso se produce una discriminación. Para el hombre o la mujer que tenga 17 o 16 años, no puede casarse si lo quiere, pero se une con otra persona y tiene una unión de hecho, con los mismos efectos que el matrimonio. Es discriminatoria la reforma que está tratando en este momento la Asamblea. Además, no tiene por qué el Estado, con los legisladores, que meter las narices en asuntos que son propios de los ciudadanos. Si queremos terminar con las excepciones, matrimonios obligados, en que resulta que el padre autoriza que una menor de 12 años se case con una persona que tiene 40 años, pues hay otro tipo de sanciones y prohibiciones, pero no esta que estamos adoptando en el país. Repito una vez más, el incapaz relativo no puede obligarse por sí mismo, pero sí puede contraer obligaciones debidamente autorizado o representado. La reforma, entonces, que hoy se quiere aprobar, no resuelve ninguno de los problemas sociales más lacerantes del país, pero sí discrimina, sí desconoce el derecho de las personas a decidir por sí mismas con la autorización de quien tiene la patria potestad. Pero hay otros temas en esta reforma que preocupan. En materia, por ejemplo, de herencias y sucesiones, se establece que aquellos con derecho a heredar pueden impugnar la paternidad, la maternidad de alguien para despojarle de la herencia. Hay dos tipos como uno hereda. Cuando por testamento se le dice esto te dejo, y cuando no hay testamento por ley. Me pregunto yo, si por testamento, antes de fallecer, el causante decidió dejarle a una persona X una determinada cantidad de dinero o algunos bienes, presumiendo que era su hijo, su hija, no pueden otros, una vez que éste ha fallecido, sin límite de tiempo, despojarle de la herencia. Actualmente, para poder iniciar acciones de investigación en materia de paternidad, estas prescriben en 10 años. En las reformas se vuelven imprescriptibles. El asambleísta Bustamante, en su brillante intervención sobre el concepto de familia, hacía algunas precisiones. Existe la familia de sangre, así es, pero también pasan a formar parte de la familia personas que han estado completamente integradas, han recibido el cariño y el afecto. Con esta reforma que estamos por aprobar, resulta que alguien heredó y pasados 30 años o 40 años se le ocurre a otro decir, carambas, tú no tienes ningún lazo de sangre, impugnan la paternidad y le quitan todo lo que quiso dejarle el testador debidamente consciente y con voluntad. Tiene que establecerse un plazo de prescripción, no pueden ser imprescriptibles estas acciones. De lo que yo puedo observar, las reformas que se proponen al Código Civil son reformas retrógradas, no son reformas de avanzada. Tal vez en uno u otro aspecto sí, pero en general la concepción no es esa. Se están cerrando todas las posibilidades. Ya se ha hablado, por ejemplo, de las causales del divorcio. Se sustituye al adulterio por la infidelidad. ¿Cuál es el problema? Que sobre el adulterio existe abundante jurisprudencia en el país. Un juez, cuando conoce un juicio de divorcio por adulterio, ya sabe cómo resolver. El tema de la infidelidad será recién un asunto sometido a nueva interpretación judicial y se prestará para muchas flexibilidades que al final podrían perjudicar más a las mujeres que a los hombres. Hago un llamado entonces para que de este texto
podamos identificar aquello que es positivo, que está bien, que se incorpore y excluyamos lo que ciertamente constituye un retroceso y una discriminación. Muchas gracias.